La tarde se deslizaba suavemente en Sevilla, con el sol tiñendo de dorado las calles adoquinadas. El aire estaba impregnado del aroma a azahar y a tapas recién hechas. Era un día cualquiera, pero para mí, el inicio de un nuevo proyecto. Mi trabajo como organizadora de eventos siempre había sido mi refugio, un espacio donde podía desplegar mi creatividad y mis habilidades. Sin embargo, esa tarde todo cambiaría. El evento que estábamos planeando era crucial para la empresa. Un lanzamiento de producto que prometía ser un éxito rotundo. La sala del hotel estaba decorada con elegancia, y la emoción en el aire era palpable. Pero había algo más que me inquietaba, la presencia de mi jefe. Su mirada se posaba en mí con una intensidad que no podía ignorar. Era un hombre carismático y ambicioso, pero había algo en su actitud que me hacía sentir incómoda. A medida que discutíamos los detalles del evento, sus comentarios comenzaron a adquirir un tono más personal. «Tienes un talento excepcional», dijo mientras se acercaba a mí, su voz suave pero firme. Me sentí atrapada entre la admiración profesional y una sensación creciente de inquietud. Intenté mantener la conversación enfocada en el trabajo, pero él parecía tener otros planes. La noche cayó sobre la ciudad y me invitó a cenar para discutir más sobre el evento. Acepté sin pensarlo demasiado, creyendo que era solo una reunión de trabajo. Sin embargo, al llegar al restaurante noté que el ambiente era diferente, las luces tenues y la música suave creaban una atmósfera íntima que no podía ignorar. A medida que avanzaba la cena, sus preguntas se volvieron más personales. «¿Cómo va tu vida personal?», preguntó mientras jugaba con su copa de vino. Su interés parecía sincero, pero había algo en su tono que me hizo dudar. Hablamos de nuestros pasados. Yo mencioné brevemente mi crisis matrimonial sin profundizar demasiado. Él escuchó atentamente y luego cambió de tema abruptamente. «Me gustaría conocerte mejor», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. En ese momento comprendí que esta cena no era solo por trabajo, había algo más oscuro detrás de su interés. Mientras regresábamos al hotel después de la cena, su voz resonó en mi mente como un eco inquietante. La sombra del pasado apareció cuando mencionó a alguien de mi vida anterior, alguien que había creído haber dejado atrás. Esa conexión inesperada me dejó desconcertada. ¿Cómo sabía tanto sobre mí? La tensión creció entre nosotros como una cuerda tensada a punto de romperse. Al llegar al hotel sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de lo lejos que había llegado esta conversación desde lo profesional hasta lo personal y potencialmente peligroso. Me despedí rápidamente antes de perderme en esos pensamientos oscuros y confusos. El evento estaba programado para dentro de unos días, debía concentrarme en eso y dejar atrás lo sucedido durante la cena. Pero las insinuaciones persistían como sombras acechantes en cada encuentro posterior. Intentaba mantenerme firme en mi rol profesional mientras él continuaba lanzando comentarios cargados de significado oculto. A pesar del caos emocional que comenzaba a invadirme, sabía que tenía responsabilidades hacia mis colegas y hacia mí misma. Sin embargo, cada vez que nos cruzábamos en los pasillos o durante las reuniones previas al evento, podía sentir su mirada fija sobre mí como si supiera más de lo que debía. Las semanas siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional, cada interacción con él era un tira y afloja entre lo profesional y lo personal. Un día me sorprendió cuando mencionó detalles íntimos sobre mi vida personal. «He oído cosas sobre ti», dijo casualmente durante una reunión donde todos estábamos presentes. Un escalofrío recorrió mi espalda ante esas palabras. ¿Qué más sabía? La presión aumentó cuando sus insinuaciones se volvieron más directas e inconfundibles durante las reuniones diarias. Cada comentario parecía estar cargado con intenciones ocultas, cada sonrisa tenía un peso insostenible. Una tarde después del trabajo decidí darme un respiro y me refugié en un parque cercano para reflexionar sobre todo esto mientras escuchaba el murmullo del viento entre los árboles y los ecos lejanos del flamenco resonando por las calles cercanas. Pero incluso allí no podía escapar por completo, sus palabras seguían martillando en mi mente como un tambor lejano. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Nos encontramos nuevamente tras horas largas de trabajo para ajustar detalles finales antes del gran evento. Él se acercó a mí con una sonrisa menos profesional pero mucho más intensa. «Creo que deberíamos hablar»,
dijo con voz baja mientras cerrábamos la puerta detrás nuestro para tener privacidad momentánea entre nosotros dos. Su mirada penetrante me hizo dudar nuevamente sobre mis decisiones pasadas. Esa conexión innegable comenzaba a convertirse en algo peligroso e incontrolable para mí. Mientras hablábamos sobre los últimos toques del evento antes del lanzamiento final, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa cubierta por documentos importantes. Ese simple contacto encendió chispas inesperadas entre nosotros dos. La conversación fluyó hacia territorios desconocidos mientras yo intentaba mantenerme centrada, pero sentía cómo caía lentamente bajo su influencia seductora aunque peligrosa al mismo tiempo. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron intensamente durante unos segundos eternos antes de darme cuenta. Estaba atrapada entre dos mundos completamente diferentes sin poder decidir cuál elegir, o si debería hacerlo realmente alguna vez. La presión seguía creciendo mientras las sombras del pasado amenazaban con oscurecer cada decisión futura. ¿Podría encontrar una salida o quedaría atrapada por siempre? La presión aumentaba mientras me preparaba para el evento de esa noche. Las luces del hotel brillaban intensamente, creando un ambiente vibrante que contrastaba con la tormenta interna que me consumía. Las risas y conversaciones de los invitados se mezclaban con el aroma a tapas recién hechas, pero nada podía distraerme del peso de la situación. Mientras organizaba las mesas y ajustaba los detalles finales, su presencia se hacía cada vez más evidente. Su mirada me seguía, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Intenté mantener la profesionalidad, pero cada insinuación suya se sentía como una carga adicional sobre mis hombros. ¿Te gustaría que te ayudara con eso?, preguntó con una sonrisa que no ocultaba su intención. No, gracias. Estoy bien, respondí rápidamente, tratando de evitar cualquier conversación que pudiera llevar a un lugar peligroso. Sin embargo, sus palabras eran como un eco en mi mente. Sabía que no podía ignorarlo por mucho tiempo. A medida que avanzaba la noche, las interacciones entre nosotros se volvieron más tensas. Cada vez que me acercaba a él para discutir detalles del evento, podía sentir su aliento cerca de mi oído y el roce involuntario de nuestros cuerpos. La línea entre lo profesional y lo personal se desdibujaba rápidamente. En un momento de descuido mencionó algo sobre mi vida personal. He oído cosas sobre tu matrimonio, dijo casualmente mientras servía una copa de vino en la mesa principal. Mi estómago se retorció ante la insinuación. ¿Cómo podía tener acceso a esa información? Intenté mantener la calma, pero el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Eso no es asunto tuyo, respondí con firmeza, aunque mi voz tembló ligeramente. La mirada en sus ojos cambió, había un destello de desafío que me hizo sentir vulnerable. Con cada minuto que pasaba, la tensión crecía entre nosotros hasta llegar al punto de ebullición. En un rincón apartado del salón donde nadie podía vernos, nuestras miradas se encontraron nuevamente. Era como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera y solo existiéramos nosotros dos. Fue entonces cuando nos besamos. Un acto impulsivo nacido del miedo y la confusión, una mezcla de deseo reprimido y desesperación por escapar de la realidad que nos rodeaba. En ese instante efímero, sentí una conexión intensa pero también una profunda culpa por lo que estaba sucediendo. La música del evento sonaba en el fondo mientras intentaba procesar lo ocurrido. No era solo un beso, era una decisión arriesgada que podría cambiarlo todo para mí. La voz en mi cabeza gritaba advertencias mientras trataba de calmar mi corazón acelerado. Antes de poder reflexionar sobre lo sucedido, mi teléfono sonó inesperadamente en mi bolsillo. Era una llamada desconocida, dudé antes de contestar, sintiendo como el sudor frío recorría mi frente al pensar en quién podría ser y qué quería. Hola, respondí con cautela. ¿Eres tú?, dijo una voz familiar al otro lado de la línea, llenando el aire con una mezcla de sorpresa y preocupación. La tensión aumentó nuevamente cuando escuché su nombre mencionado. Era alguien del pasado cuya presencia podría complicar aún más las cosas. ¿Qué sucede?, pregunté tratando de mantener la compostura mientras miraba hacia él, quien me observaba desde lejos con un brillo extraño en los ojos. Necesito hablar contigo, continuó esa voz familiar sin rodeos. Es importante. Mientras escuchaba atentamente las palabras que venían hacia mí desde el otro lado del teléfono,
sentí como el mundo volvía a girar descontroladamente a mi alrededor. Las decisiones tomadas hasta ahora parecían estar construyendo un laberinto del cual no sabía si podría escapar o si incluso quería hacerlo. La noche avanzó sin piedad, risas y brindis resonaban en el aire festivo mientras yo luchaba por reconciliar mis sentimientos confusos sobre lo sucedido entre él y yo. Lo que había comenzado como un simple trabajo se había transformado en algo mucho más complicado y peligroso. Al final del evento, mientras los últimos invitados se retiraban y las luces comenzaban a apagarse lentamente, enfrenté al hombre cuya manipulación había comenzado a marcar mis días oscuros. Esto no puede continuar. Mis palabras salieron con más firmeza de lo que sentía internamente. Necesitaba establecer límites antes de perderme por completo en este juego peligroso. Él sonrió con esa confianza arrogante que siempre llevaba consigo. ¿De verdad crees que puedes alejarte tan fácilmente? ¿Sabes lo mucho que puedo arruinar tu carrera? Su tono era amenazante pero también seductor. Había algo inquietante en cómo disfrutaba tenerme bajo su control. Sentí como mis manos temblaban levemente al darme cuenta de cuán atrapada estaba realmente entre sus amenazas sutiles y mis propias decisiones equivocadas. La noche terminó dejando un sabor amargo en mis labios y una sensación creciente de desesperación dentro de mí. Mientras abandonábamos el hotel juntos, aunque separados por un abismo invisible, sabía que esta historia apenas comenzaba a desenredarse ante mí. Cada paso dado ahora parecía llevarme más profundamente hacia un futuro incierto e inquietante donde las sombras del pasado acechaban constantemente mis decisiones presentes. El día comenzó con una sensación de inquietud que no me abandonó. La presión de mantener en secreto lo que había surgido entre nosotros se volvía cada vez más abrumadora. La mirada de mis compañeros, cargada de curiosidad, me seguía a donde fuera. Había rumores sobre la cercanía entre mi jefe y yo, susurros que se filtraban como un viento helado en la calidez del ambiente laboral. Mientras organizaba los detalles del próximo evento, cada risa y comentario me parecían un eco distante de lo que realmente sucedía. En la sala de reuniones, los murmullos se intensificaban. Alguien mencionó mi nombre en voz baja, y sentí como el sudor se acumulaba en mi frente. Un compañero me miró con una expresión que mezclaba sospecha y preocupación. ¿Te has dado cuenta de lo que dicen?, preguntó uno de ellos, como si supiera que las palabras me afectarían. No le hagas caso, respondió otro rápidamente, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada en mi mente. Al salir del trabajo esa tarde, decidí dar un paseo por el parque cercano. Las hojas caídas crujían bajo mis pies mientras pensaba en lo ocurrido. La luz del atardecer iluminaba las calles adoquinadas de Sevilla, pero no podía disfrutar del paisaje. Mis pensamientos se centraban en él, en cómo había cruzado la línea entre lo profesional y lo personal. En un momento de vulnerabilidad, nuestros labios se encontraron. Esa conexión momentánea había encendido una chispa dentro de mí, pero también había traído consigo un torrente de emociones contradictorias. La culpa me carcomía mientras reflexionaba sobre mis decisiones. Un grupo de jóvenes pasaron riendo a mi lado, recordándome lo que era vivir sin cargas ni secretos. ¿Cómo había llegado a este punto? La crisis matrimonial que él enfrentaba parecía ser solo una parte del rompecabezas, su necesidad de control sobre mí era palpable. Decidí regresar a casa antes de que la noche cayera por completo. Al llegar, el silencio era abrumador. Mi pareja no estaba allí, su ausencia solo acentuó el vacío que sentía en mi interior. Me senté en el sofá y miré por la ventana hacia las luces titilantes de la ciudad. La noche avanzó lentamente mientras revisaba correos electrónicos y mensajes sin respuesta. Un aviso sobre un evento próximo apareció en la pantalla. Debía prepararme para otra reunión con él al día siguiente. La idea me causó ansiedad y emoción a partes iguales. La mañana siguiente fue tensa desde el principio. Su presencia era dominante en la sala, todos sabían quién estaba al mando y quién debía someterse a su voluntad. Durante la reunión, su mirada se posó sobre mí con intensidad cuando mencioné una propuesta innovadora para el evento. Eso es interesante, dijo con voz suave pero firme, pero necesito saber si puedes manejarlo sin distracciones. Las palabras resonaron como una advertencia velada, sabía que implicaban mucho más que solo trabajo. Después de la reunión, él me pidió hablar a solas.
El corazón me latía desbocado cuando entré a su oficina. El aire estaba cargado con una mezcla extraña entre tensión y deseo reprimido. Necesitamos mantener esto entre nosotros, dijo mientras cerraba la puerta tras de mí. Lo sé, respondí con voz temblorosa, sintiendo como las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor. Los rumores pueden ser peligrosos, continuó él, acercándose un poco más hacia mí. No quiero que nadie arruine lo que hemos comenzado. Su mirada penetrante me atravesó como un rayo, había algo inquietante detrás de su insistencia. No solo era una cuestión profesional, había algo personal ahí también. A medida que los días pasaban, los rumores comenzaron a tomar forma tangible en mis pensamientos y acciones diarias. Cada encuentro casual con mis compañeros se convertía en un ejercicio constante de ocultar mis emociones reales y mantener una fachada profesional impecable. Una tarde después del trabajo decidí visitar un bar local para despejarme un poco. Las conversaciones fluían junto a tapas tradicionales mientras intentaba distraerme con risas ajenas y música flamenca suave. Pero incluso ahí sentía su sombra acechando cada vez que alguien mencionaba mi nombre o reía demasiado cerca. Me encontraba inmersa en mis pensamientos cuando sonó mi teléfono móvil. Era él pidiendo verme urgentemente para discutir algunos detalles finales sobre el evento próximo. Al llegar a su oficina esa noche encontré todo preparado para nuestra conversación privada, luces tenues y una atmósfera casi íntima colgando en el aire. Es hora de hacer algunos ajustes, dijo mientras señalaba unos documentos sobre la mesa. A medida que hablábamos sobre logística y planificación, sus palabras parecían tener doble sentido, cada frase cargada con insinuaciones ocultas e intenciones disfrazadas tras un velo profesional. De repente nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo documento sobre la mesa. Ese gesto insignificante encendió nuevamente esa chispa prohibida entre nosotros. No podemos seguir así, murmuré casi sin darme cuenta mientras apartaba mi mano rápidamente como si hubiera tocado fuego. Él sonrió con confianza ante mi reacción, sabía perfectamente cómo jugar sus cartas para mantenerme atrapada en este juego peligroso entre nosotros dos. Sin embargo, al salir esa noche sentí como las sombras del secreto comenzaban a envolverme otra vez, aunque disfrutara esos momentos compartidos también sabía muy bien las consecuencias potenciales si alguien llegara a descubrirlo todo. A medida que caminaba por las calles vacías hacia casa, noté algo inusual. Un compañero del trabajo parecía estar observándome desde lejos cuando pasé junto a él sin darme cuenta, completamente absorta en mis pensamientos oscuros acerca del futuro incierto que nos esperaba a ambos.